Hola gente, ¿cómo están? Bueno, es un gusto poder estar acá delante de ustedes una vez más, eh, ya que no podemos juntarnos todavía en casa para seguir con los estudios, pues lo vamos a seguir haciendo acá vía YouTube. Creo que es una muy buena herramienta, una herramienta a la cual quizás hace tiempo tendría que haber empezado a usar, pero bueno, ya que los de mi generación nos resistimos un poco a los cambios, entonces entramos un poco tarde a estas cosas, pero bueno, acá estamos. Esta vez quiero que hablemos sobre un lugar que aparece en la Biblia, que se llama Cades Barnea, así como suena, Cades Barnea. Este es un lugar de muchos eventos, muchas cosas sucedieron ahí. Es un lugar muy especial dentro de la peregrinación del pueblo de Israel a través del desierto. Y es muy interesante todo lo que sucede en este lugar porque muchas cosas suceden en este lugar y vamos a hablar de eso. Bueno, primero quiero hablarles de cuando eh, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Y cuál fue la ruta que tomaron hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, hacia el lugar a donde Dios los quería llevar? Ese lugar de libertad, ese lugar de bendición, ese lugar de leche y miel, como dice la escritura. Que de una u otra manera siempre es lo que anhelamos nosotros los cristianos, que Dios nos saque de tal vez de nuestros periodos de sequedad o de la estrechez en la economía o de los problemas de salud o cualquier cosa. Siempre es un sinónimo de Egipto para nosotros. Eh, entonces, esta mención de la tierra prometida para nosotros siempre es en alusión a ese lugar a donde Dios nos quiere llevar, a ese lugar a donde las cosas son mejores, a donde Dios se manifiesta a nuestro favor, a donde Dios nos bendice, a donde Dios nos protege, a donde Dios está ahí al cuidado nuestro. Bueno, pero para llegar a ese lugar hay un desierto de por medio. Y en ese lugar, pues, en ese desierto suceden muchas cosas. Y uno de los lugares, como les decía, es Cades Barnea. Les voy a leer en Éxodo 13, 17. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Bueno, hay una ruta directa a llegar a esta tierra prometida. Hay una ruta directa hacia la solución de nuestros problemas. Hay una ruta directa hacia el lugar de bendición a donde Dios quiere llevarnos. Pero normalmente el Señor no nos lleva en línea recta a esos lugares, porque se necesitan cosas intermedias. Se necesitan ciertas etapas, ciertas circunstancias, ciertos eventos intermedios. Entonces, Dios no los lleva de forma directa, porque dice, estos chicos, si los llevo de frente y por la vía más corta, el primer problema que van a encontrar es la guerra. Entonces, evitemos eso y hagamos otras cosas primero. Entonces, en lugar de llevarlos en línea recta a la tierra prometida, los lleva a dar una vuelta. Ahora, algo interesante es que en este momento Dios está abierto a la posibilidad de que el pueblo dé la vuelta, que el pueblo escape. Un paréntesis, acá los quieren saludar nuevamente. Ya el otro día los saludó Lunita. Bueno, acá me está rascando y me está pidiendo que quiere salir en cámara. Así que acá está. Lunita, ahora váyase de acá. Vaya a dormir. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, Dios está abierto a la posibilidad de que esta gente quiera regresar a Egipto. Y en ese momento Dios no los juzga. No dice, no, yo estoy con ustedes, tienen que salir adelante y vamos adelante. No, Dios ve la posibilidad de que el pueblo
dé marcha atrás. Entonces, no los juzga, sino que simplemente rodea el problema y dice, ok, no vayamos en línea recta al problema, lo vamos a bordear. Hay eventos previos que necesito tratar con ustedes. Ahora bien, algún tiempo después ellos vuelven a enfrentar este mismo dilema de la batalla que se viene encima, pero ahora Dios ya no está dispuesto a pasarles por alto eso. Eso es interesante. Cuando ellos salen de Egipto, Dios ve la posibilidad y dice, ok, evitémoslo. Tiempo después, cuando finalmente llegan a la frontera de Canaán, tienen el mismo problema otra vez. La batalla viene, la guerra viene. Esta vez Dios ya no está dispuesto a rodear el problema, ya no está dispuesto a permitirles que eviten esa circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha sucedido entre estos dos eventos? Entre estos dos momentos en los cuales van a enfrentar la batalla. La primera vez Dios dice, no están listos. La segunda vez Dios dice, no, ahora sí, ahora es el tiempo. ¿Qué ha sucedido entre estos dos eventos? Bueno, lo que ha pasado es que han tenido un encuentro con Dios. Esa es la única diferencia. Han tenido un encuentro cara a cara. Los israelitas no entran al desierto para andar dando vueltas. No. Dios no los lleva para estar caminando de un lado al otro. Los lleva directo hacia el monte Sinaí, a que se encuentren con Él. Tienen un evento transformador, reciben la ley, ven el monte envuelto en humo, en fuego, en todo. Dios habla desde la cumbre del monte, todos lo escuchan. Han tenido un encuentro. Después de este encuentro, Dios ya no está dispuesto a que ellos den marcha atrás. Antes sí, se los habría tolerado, supongo. Digo supongo porque él mismo dice que si encuentran la batalla van a dar marcha atrás. Mejor no. Tienen un encuentro con Él. Ahora, después de ese encuentro, Dios da por sentado que las cosas son diferentes. Dios da por sentado que son un pueblo nuevo. Dios da por sentado que el pasado quedó atrás. Dios da por sentado que el pecado quedó atrás. Dios da por sentado que Egipto quedó atrás, que la mentalidad de esclavos quedó atrás. Él da por sentado que el miedo quedó atrás. Para el pueblo, este encuentro no representó lo mismo que para Dios. El pueblo siguió siendo igual. Siguieron siendo necios, siguieron siendo problemáticos, siguieron quejándose por todo. Si a usted se le hace conocida esa historia, bueno, es la historia de todos nosotros. Tuvimos un encuentro con Dios y seguimos siendo iguales. Ahora, Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Dios da por sentado que si tuvimos un encuentro con Él, nuestra vida ha cambiado. Ya no vamos a vivir igual, ya no vamos a hablar igual, nuestras prioridades ya no van a ser igual. Entonces por eso Dios hay cosas que ya no nos las va a tolerar. No va a permitir que demos marcha atrás. Entonces, ¿en cuánto tiempo llega el pueblo de Israel a la frontera con Canaán? Bueno, no hay un cálculo exacto de cuánto tiempo tardan, pero sí se sabe que 2 años después que ellos salen de Egipto, ellos son condenados a regresar al desierto. Fíjense bien, 2 años después de salir de Egipto, se les ordena que regresen al desierto. Esto se lo voy a demostrar con la escritura. No voy a ir leyendo los versículos porque
nos vamos a tardar mucho tiempo, pero sí se los voy a mencionar para aquellos que les gusta anotar o que les gusta ir a revisar. Bueno, acá están las citas, vaya y revíselas. Vamos a ver, en Éxodo 19 del 1 al 2 dice que el pueblo tarda 2 meses en llegar al monte Sinaí. Desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí tardan 2 meses. En Números capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que un año después de la salida de Egipto, todavía estaban en el monte Sinaí. Un año después. En este lugar es a donde realizan un censo de la población y anotan los nombres de las personas que son aptas para ir a la guerra. Un año después de salir de Egipto. En Deuteronomios capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Bueno, la historia de nuestra vida, ¿no? Si Dios no nos pellizca, si no nos pincha, si no nos obliga, nos quedamos sentados donde sea. Luego en Deuteronomio 1, 2, dice que el viaje desde Sinaí hasta Cades Barnea, que es el lugar del que vamos a hablar, dura 11 días. Bueno, desde el momento en que el pueblo sale del monte Sinaí, tardan 11 días en llegar a la frontera con Canaán. Cades Barnea está un poco antes de la frontera, no está dentro de la tierra prometida, no está tampoco justo en el borde, está un poco antes. Luego en Deuteronomio 1 a 3 dice, acá hay algo interesante. Deuteronomio 1 a 3 dice, aclara, lo dice muy claro, que el pueblo de Israel tardó 40 años desde Egipto hasta entrar a la tierra prometida. 40 años. Pero a esos 40 años hay que restarle los 3 meses que tardaron en llegar al monte Sinaí, el año que estuvieron en el monte Sinaí, el año como mínimo. Y luego el periodo, los 11 días que tardan en llegar a Cades Barnea y el tiempo que se quedaron en Cades Barnea. Bueno, Deuteronomio 2.14 dice: 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Sered. Para entonces, los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. Bueno, dice, cuando abandonamos Cades Barnea, pasaron 38 años para que nosotros pudiéramos entrar a la tierra prometida. ¿Cuándo abandonan Cades Barnea? Cuando son condenados por Dios a regresar al desierto. Entonces, acá tenemos 38 años de condena, más 2 años que tardaron desde Egipto hasta este momento en el cual Dios les dice, regresen al desierto, no están listos todavía. Bueno, ahí se completan los 40 años. Bien, ¿cuántas veces fueron a este lugar llamado Cades Barnea? Se sabe que fueron 2 veces. ¿Por qué? La primera vez porque es desde el lugar a donde Moisés envió espías para visitar la tierra prometida, para ir, entrar, revisar qué es lo que había, cuál era la mejor ruta. Lo hizo desde Cades Barnea. Bien, esa es la primera vez. La segunda vez es al final de su peregrinación, al final de los 40 años, y sabemos que fue el último campamento antes de la muerte de Aarón, el hermano de Moisés. Esto está en Números 20 del 22 al 26. Entonces, 2 veces estuvieron en este lugar. Vamos a ver, la cronología es un poco difícil. A mí me costó bastante encontrarle cierta lógica a la cronología de eventos. No todos los estudiosos están de acuerdo en cómo se dieron los eventos, mucho menos lo vamos a hacer nosotros.
Y también en la escritura no está de una manera tan literal la cronología, sino que están regados los datos por aquí y por allá, y hay algunas variaciones. Entonces hay que irlos juntando y hay que ir viendo la lógica de los eventos, y entonces se pueden definir algunas cosas, y hay algunas que todavía quedan en duda. Como por ejemplo, hay muchos estudiosos que dicen que es posible que el tabernáculo de Moisés haya permanecido durante los 40 años en Cades Barnea mientras el pueblo estaba dando vueltas. Esto lo dicen algunos estudiosos. ¿No se ponen de acuerdo? No lo sé. No viene al caso de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué era este lugar? Cades Barnea. Como les decía, ese es el último punto del desierto antes de entrar a la tierra prometida, pero también fue la gota que rebalsó el vaso. Fue un lugar decisivo para muchas cosas. ¿Qué cosas suceden en este lugar? Acá viene lo lindo. Bueno, en Números 13, 25 y Números 32, 8 podemos ver que es el lugar desde donde Moisés envía a los espías. En Números 14, del 27 al 34, podemos ver que es a donde los israelitas son condenados a regresar al desierto. En Números 14, 40 podemos ver que desde ahí mismo tuvieron el intento fallido de ir y conquistar Canaán. En Números 16, 1 es muy probable que allí murieran Coré, Datán y Abirán. Si recuerdan de el problema que hubo con estas personas, ¿no? que se rebelaron, y aquella historia que la tierra se abre y los traga, y bueno, este evento es muy posible que allí hayan muerto. ¿Por qué? ¿Por qué es posible? Bueno, en la narrativa de la escritura se dice, por ejemplo, partimos de tal lugar y llegamos a tal otro lugar, y comienza la escritura a narrar qué eventos sucedieron en ese lugar. Y luego dice, y partimos nuevamente y llegamos a X lugar, y vuelve a contar qué acontecimientos tuvieron lugar ahí. Bueno, en el caso de Coré, Datán y Abiram, pasan varios capítulos en que no se narra este cambio de lugar. El último cambio está varios capítulos antes y dice que estaban efectivamente en Cades Barnea, y empieza a narrar todo lo que sucedió, y lo que sucedió ahí dura varios capítulos, y se llega a la historia de estos tres personajes, Coré, Datán y Abiram. Por eso es muy posible que aún estuvieran en este lugar de Cades Barnea. Bueno, en Números 21 encontramos que es a donde Miriam, la hermana de Moisés, muere. También en Números 20, del 1 al 11, vemos que es también a donde Moisés golpea la roca, y como resultado se le prohíbe entrar a la tierra prometida. Muchas cosas pasaron en Cades Barnea. Curiosamente, cuando el pueblo es condenado por Dios para regresar al desierto, ellos salen de Cades Barnea, pero no se van propiamente al desierto, se quedan dando vueltas en el lugar. Y esto lo vemos en Deuteronomio 2, del 1 al 3. Dice que se quedan dando vueltas alrededor de un monte, hasta que Dios les tiene que hablar claro y les dice, miren, ¿qué les pasa? Ya mucho tiempo estuvieron acá, sigan caminando. En otras palabras, se quedan dando vueltas en el mismo lugar. No sé si se le hace conocido en su vida también, que a veces nos quedamos patinando en círculos y no avanzamos hacia lo que sigue. Bueno, es pura coincidencia. ¿Qué representa para nosotros
Cades Barnea? Bueno, acá viene la cuestión. Tenemos que empezar a hacer una analogía que podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos aplicar a este tiempo de encierro, a este tiempo de cuarentena en el que estamos todos metidos. Bueno, para nosotros Cades Barnea representa dos cosas. Primero, es un punto de control. ¿Qué es un punto de control? Bueno, vamos a tomar de ejemplo las carreras conocidas como rallies. Un rally no se trata de quién llegue primero, no se trata de quién llegue más rápido. Es más, se les limita la velocidad a la cual pueden circular. El rally tiene puntos de control, a donde con cronómetro en mano se les miden los tiempos entre estos diferentes puntos de control. Luego, con la sumatoria de todos esos tiempos, se puede determinar quién ha ganado, porque quién es el que ocupó menos tiempo. Pero no se pueden saltar estos puntos de control. Si usted se salta uno de estos puntos de control, se pierde el registro de su avance. No hay forma de determinar si usted siguió las reglas, si usted llegó en el tiempo requerido. Y hay algo interesante, que a estas personas que compiten en los rallies llevan un GPS porque les controlan, primero, que no se salgan de la ruta, y segundo, que no sobrepasen la velocidad permitida. Son rutas restringidas a velocidades restringidas, a velocidades reguladas. Así nos lleva Dios. Así nos lleva Dios. No nos deja correr cuando quisiéramos correr. Nos detiene, nos dice no, aún no, todavía no estás listo, no estás preparado, no es la forma, no es el camino, no es por donde debes ir. Hay puntos de control que Dios necesita que nosotros vayamos alcanzando. Cades Barnea es un punto de control. Hace poco estaba escuchando una historia muy graciosa de la naranja. Si exprimen una naranja, ¿qué es lo único que puede sacar? Jugo de naranja. Si exprimen un limón, ¿qué es lo único que puede sacar? Jugo de limón. Si nos exprimen a nosotros, ¿qué es lo único que va a salir de nosotros? Lo que tenemos dentro. Si en este tiempo de cuarentena Dios lo está apretando y de usted está saliendo otra cosa, bueno, eso es lo que hay dentro de usted. Si dentro de usted está saliendo impaciencia, usted es impaciente. Si está saliendo estrés, usted es una persona estresada, una persona que no tiene paz. Si está saliendo reclamos para Dios, usted no está listo para pasar de Cades Barnea. Usted no está listo para pasar de ese control, de ese punto de control. Israel tuvo varios puntos de control a lo largo del desierto. El primero de esos puntos de control fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Y el resultado fue reclamos. A lo largo del trayecto, diferentes puntos de control, lo único que Dios obtuvo al apretar al pueblo fueron reclamos, quejas, falta de fe, rebelión, de todo. El último de esos puntos de control fue Cades Barnea. Fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso. Fue el punto a donde Dios les dijo: no están listos, no están listos. Necesito que regresen al desierto. Ya dijimos en otros videos que el desierto es para que muera todo lo que no puede entrar a la siguiente etapa de nuestro cristianismo. Cades Barnea, el último examen, el último punto de control. Vamos a ver. Cades Barnea es un punto sin retorno. Los puntos sin retorno son aquellos en que, por ejemplo, este es
A y B. Entre A y B hay una distancia, y si vamos a viajar en avión y tenemos solamente el combustible justo para viajar de A a B, el punto medio, a donde ya no es posible regresar al punto de origen, ese es el punto sin retorno. ¿Por qué? Porque el combustible ya no alcanza para regresar. Usted tiene que llegar al siguiente punto. Tiene que llegar sí, o llega o se estrella, porque ya no tiene combustible para regresar. Bueno, Cades Barnea es un punto sin retorno, a donde Dios los mide y le dice, ok, ahora vamos a ver. Y retorno. ¿Retorno a dónde? ¿A dónde querían retornar los israelitas? A Egipto. A Egipto. Siempre fue su cantaleta, su reclamo, su historia. Queremos volver a Egipto. Bueno, ¿y usted a dónde quiere volver? ¿A dónde cree que las cosas eran mejores? ¿Cree usted que estaba mejor sin Dios? ¿Cree usted que estaba mejor antes? Ese es Cades Barnea para nosotros. Un lugar a donde Dios nos va a pasar un punto de control y va a decir, ok, pasaste el punto de no retorno, o todavía querés volver a Egipto. Todavía querés volver a estar sin mí. Que cada quien responda a eso. ¿Qué otra cosa es Cades Barnea para nosotros? Les decía, lo primero es un punto de control. Lo segundo es un punto de partida. Y puede ser hacia dos lugares. Usted escoja. O es el punto de partida para la tierra prometida, o es el punto de partida para regresar al desierto. Usted decide. Esta temporada, ¿qué va a ser? ¿Va a ser el punto de partida para una nueva relación con Dios? ¿Va a ser el punto de partida para una nueva búsqueda de Dios en su palabra? ¿Va a ser un punto de partida para una nueva espiritualidad? ¿Va a ser un punto de partida para un nuevo orden en sus finanzas? ¿Qué va a ser? ¿O va a ser un punto de partida para tener que regresar y repetir materias en los procesos por los cuales Dios lo ha traído? Esos procesos difíciles de los que venimos, de los que ya deberíamos estar hartos de estar repitiendo, de estar renovando vez tras vez y de estar fallando estos puntos de control delante de Dios. ¿Qué va a ser esta temporada para usted? ¿Un punto de partida para pasar a la siguiente etapa en su vida, o un punto de partida para seguir en lo mismo, para seguir en el desierto, para seguir dando vueltas? Usted contéstelo. Ya vimos en el video anterior sobre las multitudes y de los círculos de cercanía, de intimidad que Dios tenía y que Jesús tenía, y cómo esos círculos se iban reduciendo y cada vez eran más pequeños y eran más íntimos. Y el círculo más grande eran las multitudes. Hablábamos de cómo ahí están la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos se contentan con ser alimentados de forma sobrenatural, con recibir respuesta para sus problemas, con ser sanados, con ser enseñados. Esas son las multitudes. Pero Dios no es Dios de multitudes. Multitudes entraron al desierto. Multitudes. Ninguno salió. Todos comieron maná. Todos vieron la nube. Todos vieron el monte Sinaí en llamas. Todos vieron la manifestación de Dios. Todos vieron el mar cuando se abría. Todos murieron. Todos murieron. Ninguno entró a la siguiente etapa a la cual Dios quiere llevarnos. En 1 Corintios 10, del 1 al 6,
dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Voy a repetir el último versículo. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. En Hebreos 3, del 16 al 19 dice: ¿y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Las multitudes no entran a la siguiente etapa. No podemos seguir siendo parte de las multitudes. Tenemos que comenzar a ser de los círculos más íntimos de Dios. Tenemos que empezar a ser diferentes, tenemos que empezar a ser distintos, tenemos que dejar atrás Egipto, tenemos que dejar atrás nuestra vida como la hemos estado viviendo. Hermano, no van a haber sorpresas en el cielo. No van a haber sorpresas cuando Dios diga: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos, dijimos, fuimos. En tu nombre logramos tantas cosas. Fuimos parte de las multitudes y el Señor: no los conozco. No podemos seguir siendo parte de las multitudes que van a quedar tiradas en el desierto sin poder entrar a la siguiente etapa. Salmos 29 dice algo muy interesante. Se vuelve a mencionar este lugar famoso de Cades. Dice, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza, retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de nuestro Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cades. Que el Señor sacuda esta etapa de nuestro caminar. Que el Señor sacuda nuestro Cades y que podamos despertar, que podamos avanzar de una vez por todas. Que dejemos el pasado atrás, que dejemos Egipto atrás, que dejemos de jugar a la religión como veíamos en el video anterior. Dios no es Dios de multitudes. Cades Barnea, un lugar de muchos acontecimientos. Cades Barnea, un lugar de puntos de control y un lugar de puntos de partida. Que este Cades Barnea de esta cuarentena sea el inicio de una nueva etapa.
pero de nosotros depende. Así es que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Chao, chao. Hasta la siguiente.